bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de balanceo redox. Y para ello recordemos que ya habíamos visto en un video anterior, que se los dejo por aquí, cuáles son las reglas que debemos tener en cuenta para asignar estados de oxidación. Entonces demos inicio a nuestro video. Como podemos observar en el tablero ya está establecida la ecuación o reacción química. Les quise escribir en la parte de abajo cuál es la función para que lo recordemos también, ya que la parte de nomenclatura inorgánica ya la hemos visto. El primer compuesto es un óxido básico, es una sal oxisal, reaccionan y produce una sal oxisal, otra sal oxisal y finalmente un óxido ácido. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos tener en cuenta para balancear ecuaciones mediante el método redox? Es establecer los estados de oxidación de cada elemento en la ecuación. Para el primer compuesto, que es un óxido básico, vemos que tiene subíndice 2 y 3, y ya recordamos que el oxígeno siempre trabaja con -2 y hace parte de la ley de aspas porque se cruzó. Este número que acompaña al oxígeno fue porque se cruzó del cromo, entonces su estado de oxidación es +3. Continuamos con la sal oxisal. Siempre vamos a escribir lo que conocemos, que es el oxígeno. El potasio también lo vimos en las reglas, hace parte del grupo 1A de la tabla periódica o elementos alcalinos, y todos los elementos del grupo 1A trabajan con +1. Para poder establecer el estado de oxidación del elemento de la mitad lo podemos hacer por descarte. 3 por 2, -6. Debo buscar un número que sumado con 1 me cancele el -6, en este caso sería +5, y pueden comprobar y la suma da 0. Para el caso del Na2CO3 lo hacemos de la misma manera, -2, y asignamos al sodio el estado de oxidación +1, ya que también es un elemento alcalino del grupo 1A. Para poder establecer cuál es el estado de oxidación del carbono, realizamos las operaciones de la misma manera. 3 por 2, -6, y 2 por 1, 2. Debo encontrar un número que sumado con 2 se cancele con -6. En este caso es +4. Aquí la flecha, recordemos, significa produce, y revisemos ya para finalizar los compuestos que están en los productos. Entonces, igual, oxígeno -2, el sodio ya lo sabemos, +1, y hacemos la misma operación. 4 por 2, -8 como carga negativa, 2 por 1, 2. Debo buscar un número para el cromo que al sumarlo con 2 se cancele con -8, o sea, el opuesto a -8. En este caso, para el cromo es +6. Entonces, 2 por 1, 2, +6, 8, con -8, 0. Para el KNO2, asignamos el estado de oxidación del oxígeno y el del potasio, y revisamos matemáticamente cuál sería el número que debe acompañar al nitrógeno. 2 por -2, -4, y debo una carga positiva +1, entonces el número que debo buscar para que se cancele con el -4 es el estado de oxidación +3. 3 y 1, 4 positivo, con -4, 0. Y finalmente el CO2 o dióxido de carbono. Vamos a revisar entonces para el oxígeno, -2, 2 por 2, -4, buscamos el opuesto a -4, en el caso del carbono sería +4, y revisamos y la suma da 0. Listo, entonces ya establecimos los estados de oxidación para cada elemento, tanto en reactivos como en productos. El segundo paso que vamos a hacer es hallar o buscar cuáles son los elementos que cambian su estado de oxidación del reactivo hacia el producto para poder establecer las semireacciones. Entonces vamos a revisar el cromo +3 y cromo +6. Revisamos que este elemento cambia su estado de oxidación, y para poder establecer la semireacción debemos tomar todo el elemento con su respectivo subíndice. La primera semireacción, Cr +3 con el subíndice 2, se modifica
a Cr, que no tiene ningún subíndice, más 6. Continuamos. El oxígeno menos 2 en los productos también es menos 2, o sea, conserva su estado de oxidación. Continuamos con el potasio, potasio más 1, potasio más 1, pero si observamos el nitrógeno, en esta sal está su estado de oxidación más 5 y en esta sal está su estado de oxidación más 3. No tiene ningún subíndice en ninguna de las dos sales, por lo tanto lo escribimos como aparece en el compuesto, pero como elemento solo. Entonces, N más 5 cambia a N más 3. Ya establecidas las semireacciones, lo que debemos hacer ahora es que se deben balancear las semireacciones tanto para reactivos como para productos. ¿Qué significa eso? Que para revisar aquí, este Cr2 indica que tengo 2 átomos de cromo, por lo tanto debo asignar un coeficiente 2 al lado de los productos para balancear la semireacción. Aquí tengo un nitrógeno y un nitrógeno, quiere decir que el nitrógeno ya está balanceado. Ahora, vamos a esta parte del tablero para mirar qué pasa con los estados de oxidación cuando avanza de más 3 a más 6. Y para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a revisar qué hace lo siguiente. Más 3. Entonces, si observamos, estos son los saltos que se dan en el caso del cromo. De más 3 pasa a más 6. El número de oxidación en este caso está aumentando. Y cuando el número de oxidación aumenta, entonces el elemento se oxida, es decir, pierde electrones. En el cromo de más 3 a más 6, ¿cuántos saltos hay? Hay 1, 2, 3 saltos. Perdió 3 electrones, pero si observamos al lado y lado de la ecuación o de la semireacción, hay 2 cromos. Ese número que perdió lo debo multiplicar por la cantidad de cromos que hay, que igualaron la semireacción. Si el elemento perdió 3 electrones, lo debo multiplicar por 2 y esto me da 6 electrones que los voy a ubicar encima de la flecha indicando que los perdió. Ahora vamos a revisar el nitrógeno. El nitrógeno cambió su estado de oxidación de 5 a más 3. De 5 hizo lo siguiente, pasó aquí un salto y el siguiente salto. Cuando el elemento hace esto de derecha a izquierda, disminuye su estado de oxidación, por lo tanto se reduce y esto significa que gana electrones. Ahora revisemos si pasó de 5 a 3, ¿cuántos ganó? Entonces de 5 a 4, 1, un salto, y de 4 a 3, 2. El nitrógeno ganó 2 electrones y los vamos a escribir encima de la flecha. Entonces aquí ubico el 2. Entonces el cromo se oxida, se llama sustancia oxidada, y el nitrógeno se llama sustancia reducida. Entonces sustancia oxidada y este se llama sustancia reducida. El siguiente paso es igualar los electrones para que se cancelen, es decir, que al hacer la suma me dé 0. Si observamos en el cromo el menos 6 y en el nitrógeno más 2, un número que cancele el menos 6 sería 3, porque al multiplicar 3 por 2 da 6, con menos 6, 0. Entonces lo que hago es que tomo toda la semireacción del nitrógeno y la voy a multiplicar por 3. Al hacer eso, entonces, si quieren, pueden volver a escribir cómo queda ya finalmente las semireacciones Cr más 3. Aquí recordemos, hay aquí 2 Cr más 6, y en el caso del nitrógeno N más 5, aquí pasa a N más 3. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, este menos 6 se mantiene, menos
6 electrones y al multiplicar 3 por todo el paréntesis, lo que sucede es lo siguiente, 3 por n, entonces le asignamos el coeficiente 3 porque está multiplicándolo, 3 nitrógenos, 3 por 2 más 6, escribo entonces el número de electrones encima de la flecha y 3 por n de los productos, entonces este 3 lo escribo para el n más 3, que es este, como coeficiente. Ya para revisar, entonces vemos que el menos 6 con el más 6 da 0. Siempre debemos cancelar los electrones. Lo que nos queda es asignar estos números llamados coeficientes a la ecuación original. Entonces vamos a revisar en dónde va cada uno. En este caso vemos que el cromo no tiene de los reactivos ningún número, pero en los productos tiene un 2. Nos vamos aquí, Cr más 6 con el 2, y entonces vamos a escribir aquí el coeficiente 2. Ahora vamos a revisar 3n más 5. Este 3 lo asigno donde el nitrógeno esté trabajando con más 5, es decir, en toda esta sala. Y aquí escribo el coeficiente 3. Y finalmente el otro 3 lo voy a escribir donde el nitrógeno esté trabajando con más 3. En esta sal escribo el 3. Entonces ya si revisamos hasta aquí, el balanceo lo estamos haciendo por el método redox o de óxido-reducción. Finalmente el último paso que se hace es que vamos a acabar de balancear la ecuación por tanteo. Y eso ya lo habíamos revisado también en un video que se los dejo en esta parte de arriba para que lo revisen. Entonces primero metales, no metales, el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Entonces el primer metal es el cromo. Revisamos cuántos cromos tengo. Tengo 2 cromos porque este número multiplica al elemento, y en los productos tengo 2 porque este 2 está multiplicando a todo el compuesto. 2 por este cromo me da 2. El cromo ya está balanceado. Ahora vamos a seguir con el potasio. En el potasio tengo 3 potasios en los reactivos y en los productos tengo 3 potasios. Este también ya está balanceado. Y finalmente el sodio, tengo 2 sodios en los reactivos y tengo 2 por 2, 4 sodios en los productos. Entonces, como solo tengo 2 de este lado, lo que hago es que modifico acá el coeficiente y escribo 2. Entonces 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4. Ya el sodio estaría también balanceado y hasta ahí serían los metales. Ahora vamos con el nitrógeno, que es un no metal. Tengo 3 por 1, 3 nitrógenos, y de ese lado de la reacción tengo 3 por 1, 3 nitrógenos. Ya está balanceado. Y ahora revisamos el último, que es el carbono. Tengo 2 por 1, 2 carbonos, y en los productos solo tengo 1. Entonces debo ubicar el número 2 como coeficiente antes del compuesto. De esa manera ya me quedan los carbonos balanceados. Vamos a continuar entonces con los hidrógenos, pero en este caso en la ecuación no hay hidrógenos, pero siempre que tengan una ecuación química debemos de seguir este orden. Entonces en este caso no hay. Entonces dejamos por último al oxígeno, y para el oxígeno debemos hacer el conteo. Entonces empezamos 3 oxígenos en los reactivos, más 3 por 3, 9, más 3, 12, y 2 por 3, 6, más 12 que llevaba, 18. Quiere decir que en los reactivos hay 18. Ahora nos vamos para los productos. 2 por 4, 8, 3 por 2, 6, 8 más 6, 14, y 2 por 2, 4, 14 más 4, 18. Entonces queda balanceado el oxígeno. Siempre que tengamos ese tipo de cambios en los estados de oxidación debemos aplicar este tipo de balanceo. Entonces hasta aquí lo que tiene que ver con balanceo por redox. Déjame tus preguntas e inquietudes en la zona de comentarios. Si necesitas ejemplos
o tienes alguna ecuación química que no puedas balancear, con mucho gusto me la puedes dejar y yo te colaboro enviándote la respuesta. Gracias por estar nuevamente en mi canal, por ver el video. Dale un like, recuerda que me ayudas mucho, suscríbete al canal y compártelo. Los veo hasta un próximo video. Gracias.